Bueno, noticias internacionales con Mariana Schmidt. ¿Te ha puesto algo? ¿Qué? Marcados por la pandemia. Sí, sin lugar a dudas, marcados por la pandemia y la desescalada. Es una buena noticia que están dando poco a poco allá en el viejo continente. Hoy es un día importante, sobre todo para el pueblo francés. Esta mañana ha comenzado este proceso de desconfinamiento muy progresivo y con el foco de atención ¿dónde? En los medios de transporte públicos. Aquellos que transitan por el área metropolitana de París han estado bajo una gran vigilancia policial para poder verificar que los pasajeros cumplan con las mínimas normas sanitarias como el uso de las mascarillas, ya que se trata de los principales lugares de contagio potencial. También es obligatorio en la capital tener un certificado de la empresa que justifique utilizar el transporte durante las horas punta, aunque las fuerzas de orden de no imponer durante los primeros días las multas previstas. Están haciendo mucho más flexibles en ese sentido. Es una multa de 135 euros. Estamos en marcha blanca. Bueno, el primer día ha habido una menor circulación de pasajeros de lo normal, sobre todo en la estación del norte, la de más tráfico de París, donde decenas de empleados de la empresa canalizaron desde las 7 de la mañana la circulación de los usuarios a quienes se les repartió también las mascarillas. En un comienzo hubo un poco de desorden, las reglas de distanciamiento no se cumplían en muchos puntos de estas estaciones, ni en el interior de algunos de los trenes de cercanía, como lo reconoció el propio ministro de Salud. Las autoridades prevén que para esta primera jornada circule más del 75% de los metros, los trenes de cercanías, los tranvías, los buses, en fin. No están autorizados los viajes turísticos a otros países europeos ahí de la zona Schengen. En Francia han muerto más de 26.000 personas y anoche teníamos una imagen muy bonita de la Torre Eiffel, donde hay imágenes que estaban haciendo, claro, en homenaje a todos los trabajadores sanitarios que están ahí en la primera línea de esta pandemia, de tratar a los pacientes afectados. ¿Qué está pasando en el Reino Unido? Es el país europeo más golpeado, ¿verdad?, por el COVID-19, con casi 32.000 muertes. Por eso era muy esperado el discurso televisado que pronunció el primer ministro Boris Johnson, quien anunció un desconfinamiento también progresivo a partir de junio. Pese a ello, anticipó la reapertura de algunos comercios, de la escuela primaria y permitió el regreso al trabajo y salidas con precaución, mucha precaución. Las nuevas medidas que se suspenderán si se detecta, van a ser suspendidas si hay un rebrote o no, por lo tanto van a aplicarse solo en Inglaterra. ¿Por qué les digo eso? Porque es la zona más poblada del Reino Unido, son 56 millones de habitantes, pero los gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte han anunciado que ellos sí van a mantener su confinamiento, aunque con algunos ajustes. De hecho, fue la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon quien dijo que se aferrará al mensaje actual de seguir dentro de sus casas. En Inglaterra, entre las críticas de los sindicatos, por ejemplo, que han avisado de que no van a apoyar el retorno al trabajo si no se garantiza una seguridad, Johnson aseguró que se proporcionarán directrices a las empresas para que faciliten las medidas de protección y sobre todo el distanciamiento social. Una decisión de reemplazar su consigna de permanezca en casa fue criticada también por los partidos de oposición que calificaron al nuevo mensaje de seguir en alerta, pero como muy ambiguo. Es decir, vamos a partir en junio, pero también vamos a flexibilizar en otras áreas. Ambigüedad. Cruzamos el charco, parece. Sí, cruzamos poco a poco el charco. Es de esperar, si no hay una segunda ola. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? La Casa Blanca ha desmentido que el vicepresidente de ese país, Mike Pence, haya entrado en cuarentena luego que su secretaria de prensa, Katie Miller, diera positivo de coronavirus. La información de que la autoridad se había aislado había sido reportada por la cadena Bloomberg en el día de ayer. Sin embargo, horas más tarde ha sido el propio portavoz de Pence quien ha desmentido esa versión por medio de un breve comunicado. Incluso aseguró que el vicepresidente dio negativo al test de coronavirus y va a seguir los consejos de la unidad médica de la Casa Blanca. La preocupación surge porque el coronavirus ronda justamente en esta Casa de Gobierno. 3 miembros del equipo de trabajo por la pandemia, entre ellos el famoso ya doctor Anthony Fauci, se han puesto en cuarentena porque estuvieron en contacto con una persona a la que le detectaron el COVID-19. Fauci, ¿quién es? Es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Dio negativo al test, pero va a continuar siendo examinado con regularidad. El nuevo caso confirmado se suma a los asesores uno de los asesores de Trump y también al asistente de Ivanka Trump. En tanto, el presidente Trump le respondió
en las últimas horas a su antecesor Barack Obama, quien cuestionó el fin de semana el manejo del mandatario durante esta crisis sanitaria, incluso lo catalogó como un desastre caótico absoluto. Pues bien, en su cuenta de Twitter, Trump sostuvo que están obteniendo excelentes calificaciones por el manejo de la pandemia, especialmente por la expulsión muy temprana de las personas de China, que es la fuente infecciosa, que ingresó a los Estados Unidos, y luego señaló que el manejo de Obama durante la crisis por el H1N1 en el 2009 fue un desastre cuando él gobernaba y que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Hay declaraciones cruzadas. La aerolínea colombiana Avianca se declaró en quiebra por el coronavirus. La compañía, que es la segunda más grande en su rubro de América Latina, inició el proceso de bancarrota bajo la ley norteamericana, luego que sus ingresos cayeran más del 80% como consecuencia del fuerte impacto económico en esta pandemia, ¿verdad? Estimó pasivos de entre 1.000 millones y 10.000 millones de dólares en una presentación ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos. Según la aerolínea, el proceso tiene la intención de favorecer la continuidad de las operaciones, preservar los empleos, mantener la conectividad para los más de 30 millones de pasajeros anuales de la compañía y promover la recuperación económica de Colombia y de sus otros mercados clave. La empresa precisó que, al igual que muchas otras aerolíneas alrededor del mundo, está buscando apoyo financiero incluso de los gobiernos de los países en los que se opera. Ya, o sea, todavía tenemos patria ciudadanos respecto de la gente que tiene, por ejemplo, pasaje comprado y que pensó que los iba a perder. Parece que podrían seguir viajando. O sea, se declara en quiebra, está en proceso, por lo tanto se siguen manteniendo los viajes. Se facilita. Básicamente lo que se busca es llegar a acuerdo con acreedores, se busca una serie de procesos para mantenerse vivo, digamos. Y incluso, como te decía, incluso el apoyo de los gobiernos a nivel monetario. Pues bien, vamos con otra información que nos lleva a Asia. El Ministerio de Educación de Corea del Sur ha anunciado que se va a posponer la reapertura de las escuelas secundarias que estaban programadas para este miércoles. La razón fue el reporte entregado en las últimas horas de que otras 86 personas dieron positivo al coronavirus en relación con el brote de varios clubes nocturnos del centro de Seúl, que fue la alarma durante el fin de semana. Corea del Sur ha sido elogiada por su acción rápida, efectiva, para enfrentar esta batalla contra la pandemia, reduciendo significativamente la tasa de infecciones en las últimas semanas, pero el resurgimiento de estos casos, que generó mucha preocupación en el gobierno, habla de una segunda ola de infecciones. Por lo tanto, están muy enfocados en que no ocurra eso. Por lo tanto, lo más probable es que puedan restringir nuevamente ciertas normativas. Disneyland de Shanghái abrió hoy sus puertas. Se trata del primer parque temático del mundo en permitir el ingreso de visitantes en medio de esta pandemia de coronavirus después de más de 3 meses cerrado. Eso sí, lo hizo con una serie de limitaciones. Solo permitirá un 30% de su capacidad como máximo el ingreso de personas diariamente y con una serie de medidas de seguridad como el mantenimiento de la distancia física. Estamos hablando también de niños, el uso obligatorio de mascarillas, controles de temperatura para todos, incluyendo a sus empleados, por supuesto. Medidas que fueron fijadas por el gobierno chino. La apertura del parque de la capital financiera china marcará el camino al resto de las instalaciones de Disney en Francia, en los Estados Unidos, y que permanecen cerrados, ¿verdad?, debido a este virus. Claro, Mickey Mouse con mascarilla, básicamente. Literalmente. No queda otra. Bueno, ojo ahí, porque todas estas cosas de apertura empiezan a poner una especie de ambiente de relajamiento en las personas. Y eso es lo que le pasó a Corea del Sur. Entonces, no sé. Está difícil la cosa en el mundo en general. Muchísimas gracias, Mariana. Nos vamos a un corte, ya regresamos.